Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Y hoy voy a entrar en un tópico, creo que más que nunca hoy que está muy fuerte todo esto, creo que va a ayudar a muchos a poder edificar su fe y a que esté mucho más sólida. Y quiero empezar haciendo esa pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué parece que la fe y la ciencia están en conflictos entre sí? Y sí, hoy vamos a hablar de la ciencia y la fe, por supuesto. Pero miren, los cristianos decimos que Dios creó al mundo en 6 días, en 5 días realmente, al hombre en 1 y descansó al séptimo. Y la ciencia dice que hubo algo llamado el Big Bang, que, valga la redundancia, es una teoría del Big Bang. Y mucha gente tiene mucho debate en todo esto. Creo que pareciera a veces que una persona espiritual, y lo digo entre comillas, no puede, eso es lo que pensamos muchos, no puede creer en las evidencias científicas. Pero también pareciera que ninguna persona educada, racional, lógica, pensante puede mirar la evidencia científica y al mismo tiempo creer en Dios, tener la fe en Dios y profesar este camino de fe llamado cristianismo. Pareciera que hay un conflicto entre las dos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren saber qué dice la Biblia? Y vamos al libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Dios hablando dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y mira lo que dice el final: y la ciencia aumentará. ¿Qué dice Dios acerca de la ciencia? Que la ciencia aumentará. Le he titulado este mensaje y es una pregunta: ¿puedo creer en Dios y en la ciencia? Y me voy a adelantar, la respuesta es sí, pero vamos a ver cómo lo dice la Biblia. ¿Me acompaña a orar unos segundos? Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias porque tú has aumentado la ciencia. Gracias, Señor, porque nos das herramientas para vivir nuestra vida y para poderla vivir en abundancia. Yo te pido que hoy tu Espíritu Santo toque los corazones, nos enseñe, fundamente nuestra fe, nos instruya en la verdad. Dame tu gracia para hoy comunicar esto de la forma más sencilla, Señor, que podamos poner en perspectiva nuestros pensamientos y podamos edificar nuestra fe. Te doy muchísimas gracias por mis amigos y mis hermanos que estamos hoy acá y a través del internet. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y todo en Eje Global del primer servicio dice fuerte: denle un aplauso a Jesús. Y vamos a entrar en esta enseñanza de lleno. Y quiero empezar hablando acerca de nuestro sistema de creencias, que cada uno de nosotros tenemos uno. Aunque usted no sepa qué es eso, todos tenemos uno. En mi caso, pues yo nací en una familia que se autodenominaba o profesaba la religión católica, de nombre, porque bebíamos trago que daba miedo y era puro malandrín. Y alrededor de los 8 años, mis padres conocen de Jesús y le entregan su vida a Jesús. Sin embargo, toda mi infancia, literal, desde que tengo uso de razón hasta mi adolescencia y parte de mi juventud, yo estuve muy pegado a uno de los hermanos de mi mamá, que fue mi figura paterna desde que yo era un niño. Y todos mis tíos son ingenieros. Yo también estudié una ingeniería, fue mi primera carrera. Como que se nos da esa onda de los números y de las matemáticas y todo lo que a la gente le huye, a nosotros se nos hizo muy fácil. Y desde muy pequeño, pues obviamente estaba pegado con él, salíamos a todos lados con él, veíamos la tele con él. Inclusive él fue el que a mí personalmente me ayudó muchísimo en todas las áreas de mi vida, pero específicamente en la parte escolar. Se le hacía muy fácil enseñarme y yo aprendía muy fácil de él. Cuando mis padres tienen el contacto con la fe cristiana, mi tío se puso a la defensiva.
No porque él era católico, sino porque él era ateo. Gracias a Dios. Era ateo y defendía el hecho de que Dios no existía. Y me acuerdo muy bien que él me dio literatura, alrededor de 6 libros, entre ellos el más famoso, ¿Por qué no soy cristiano? Así se llama el libro. A lo cual yo a esa corta edad, 9, 10 años, empecé a leer esos libros porque era mi tío, era mi héroe, era mi figura paterna. Y dentro de los libros habían muchos argumentos, los cuales decían por qué no ser cristiano, por qué Dios no existe, por qué todo es una mentira y por qué Lo cual como niño yo no le entendía mucho la razón del odio que había en esa literatura, pero sí capté la esencia de los libros. Obviamente, por un lado tenía esta literatura y por otro lado tenía a mis padres totalmente entregados a Jesús, que me enseñaban la Biblia, que me llevaban a todos lados, donde yo escuchaba prédicas, veía muchísimas cosas y estuve absorbiendo las dos cosas simultáneamente. Por supuesto que eso sacudió mi fe y no tomó mucho tiempo para después tomar una mala decisión de no seguir a Jesús y decir, esto de verdad es una mentira y no quiero nada con ese Dios y no quiero nada con la iglesia y no quiero nada con los hermanos que llegan a la iglesia. Y ya sabe, el cliché que todo mundo y sobre todo hijo de pastor tiene. Ahora, eso fue una experiencia que yo tuve, la cual estoy súper agradecido con Dios que me haya pasado, porque hoy en día tengo la paz y la paciencia quizá para poder ver con ojos de amor a mucha gente que se encuentra en esa circunstancia. A muchos cristianos les da coraje y se les vuelven las tripas cuando alguien está en contra de lo que él cree, porque no ha estado en ese lugar y no ha estado o no ha tenido esa experiencia. Y eso me lleva a una historia que me contó un amigo que dice que una niña en la escuela dominical de la iglesia donde ellos están, un día escuchó la historia de Jonás. ¿Y cuántos saben la historia de Jonás? Que Jonás se lo tragó una ballena, ¿se acuerdan? Y que luego lo llevó y lo vomitó cerca de Nínive para que hiciera lo que tenía que hacer. Y ella contó la historia en su salón, 5º año de primaria. Y el maestro empezó a decirles, eso es mentira. Jonás ni siquiera existió. Y además, una ballena no se puede tragar a un ser humano, porque científicamente la mandíbula de la ballena con la garganta y la laringe de la ballena. Y la niña se lo quedaba viendo al maestro así. Le decía, usted está equivocado, maestro, porque la Biblia dice que Jonás sí existió y que se lo comió una ballena y luego lo depositó y ya. Es más, cuando yo llegue al cielo, le dice la niña, le voy a decir a Jonás que me diga que sí es verdad para que usted vea que sí es verdad. Y el maestro le dijo, ¿y qué tal si Jonás está en el infierno? Y le dijo a ella, pues cuando usted se muera, usted le pregunta en el infierno. Y yo creo que muchos cristianos, en el momento que alguien viene y ¡pum!, ataca nuestra fe, y sobre todo con la ciencia, nos ponemos en el plan de que pues vete al infierno y púdrete porque tú no crees. Y sinceramente es algo que es natural que reaccionemos de esa manera, porque hoy en día hay mucha gente que quiere ser seguidor de Jesús. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Jesús? Pero de repente en su vida, de repente leen un artículo o ven un video o alguien les manda algo en las redes sociales, un TikTok, un Reel, un post de Instagram o de Facebook, o tienen una plática con algunos familiares, o a lo mejor están en la escuela, en la preparatoria, o en la universidad, o en la maestría, o en el doctorado, o en el diplomado, y uno de los sinodales o maestros tiene una plática acerca de eso, de atacar la fe en Dios. Y parece que contradice todo lo que han creído y todo acerca de Dios, y su fe se sacude. Y una parte de su sistema de creencias se fractura, porque la fe que parecía ilimitada ahora se empieza a derrumbar por un video de 15 segundos,
por un artículo en internet, por una frase en una clase de la universidad, por una plática con un familiar. Eso puede sucederle a usted, puede sucederme a mí, puede sucederle a cualquier cosa. Pero aquí la pregunta que estamos tratando de desarrollar es: ¿por qué la ciencia parece estar en conflicto con la fe? Lo cual no es así, pero quiero desarrollarlo. Cuando vemos la Biblia y lo que leímos en Daniel, vemos que es Dios mismo que dice que en los últimos días la ciencia iba a aumentar, la ciencia iba a avanzar, cosa que está sucediendo. Nunca en la historia del ser humano la ciencia ha avanzado tanto como está avanzando actualmente. Eso nos lleva a entender que Dios no solamente no está peleado con la ciencia, sino que Dios creó la ciencia y es Dios quien avanza y aumenta la ciencia. Gracias a Dios, hoy tenemos doctores que pueden operar cosas que hace 50 años no se podían operar. Hoy la ciencia ha aumentado, hoy tenemos dispositivos inteligentes que ayudan la forma de hacer nuestra vida. La pueden perjudicar también, pero están diseñados para ayudar a nuestra vida. ¿Por qué entonces la ciencia parece ser un motivo para dudar de Dios? Porque mucha gente dice: oye, quiero hablarte de Dios. No, yo soy un hombre de ciencia. Pareciera que esto era una razón ahora para dudar y no creer en Dios. ¿Por qué? Porque algunos ven la relación entre la ciencia y la fe como competitiva cuando debería de ser cooperativa. Y es muy diferente. Muchos ven la fe, ven la Biblia, ven la palabra de Dios y ven la ciencia como que tiene que ser una de las dos, una o la otra, en vez de ser como Dios originalmente destinó que fueran. Dios hizo las dos, tanto la fe como la ciencia. Amigos, eso les va a sorprender a muchos, pero la fe y la ciencia pueden trabajar juntas para acercarnos a Dios. Creo que fue el año pasado, hace 2 años, no recuerdo bien, trajimos una colección de enseñanzas acerca del miedo, acerca de la depresión, ansiedad, y pero muy orientado y muy intencionalmente me metí en la parte médica de esto. Y pudimos ver a un nivel celular que tenemos en nuestras células cosas que hablan de Dios en nuestra propia biología. Porque amigos, la ciencia y la fe no están para competir, están para cooperar. Alrededor de 400 años después que Jesús nació, apareció una persona, un científico, pero que creía en Dios realmente, llamado San Agustín de Hipona. Y él propuso y creía que la ciencia y la fe podían trabajar juntas. Su propuesta es como lo mencionamos. Él decía y lo explicó de la siguiente manera: el conflicto entre la ciencia y la fe proviene de malinterpretar la ciencia o de malinterpretar la fe. Y esta fue la vista dominante de la iglesia, ojo, por 1500 años. Sin embargo, en los 1800 vino el boom, el auge de la ciencia y de la tecnología, que le digo, los últimos 20 años ha crecido mucho más que desde los 1800. Pero lo que sucedió es que empezaron a haber muchos avances. Y lo que sucedía es que la ciencia lo explicaba todo. Y esto incorrectamente hizo que muchos cristianos se sintieran amenazados por el desarrollo tecnológico. Se sintieron que la ciencia era un ataque para la fe. Y es ahí donde entró la ciencia y la fe. Entraron en competencia. Y ese es nuestro problema. Que cuando tenemos una competencia, siempre va a haber ganadores, pero también va a haber. Entonces, si vemos desde el punto de vista que la fe y la ciencia es una competencia, si la ciencia gana, entonces la fe pierde. Y si la fe gana, entonces la ciencia pierde. Y Dios no lo creó así.
Quiero ponerla en perspectiva porque para poder tener respuestas hay que hacer buenas preguntas. ¿Qué pasa si la relación entre la ciencia y la fe no pretende ser competitiva? Que es así como Dios la creó. ¿Qué pasa si están destinadas a ser cooperativas? Que entre las dos se ayuden. Es más, ¿qué pasa si en lugar de las dos se pueden elegir ambas? ¿Qué tal? ¿Tú crees en Dios y en la ciencia? También. Amigos, esto lo hacemos todos los días. Se lo voy a demostrar, porque no me van a dejar mentir ustedes. Somos personas que preferimos elegir no una u otra, preferimos elegir ambas. Por ejemplo, el día de ayer estuvo de cumpleaños mi esposa, la pastora Leti, y ayer fue un festín. Fue el cheat day de los cheat days de los cheat days. Y obviamente hay pastel, ¿verdad? Pero hubo cheesecake de Costco y llevaron luego ¿cómo se llama el que llevaron de Dairy Queen? Uno de helado, pero una maldad impresionantemente deliciosa. Y estaba el cheesecake y el de Dairy Queen. Por el amor de Dios, tú no dices ¿cuál de los dos? Porque si tienes esas dos cosas tan lindas que hay enfrente, tú no te pones a elegir cuál de las dos, eliges ambas. Cuando vas al cine, venden crepas de Nutella, pero venden crepas de Filadelfia. ¿Cuál de las dos? ¿Por qué no pides una de Filadelfia con Nutella? O sea, se pueden elegir ambas. Cuando tienes la carne y la vas a condimentar, los condimentos esenciales son la sal y la pimienta, y tú no dices ¿qué le echo? ¿O sal o pimienta? Le echas. Cuando vas a desayunar unos huevitos nutritivos para todos los que andan ahí en la dieta, pues obviamente el huevo es bueno solito, ¿va? Pero si hay jamón de pechuga de pavo, haces huevo con jamón. Todo ambos es mucho mejor. Están las parejas de superhéroes, Batman y no puedes dejar fuera a Goku y a Vegeta, a Naruto y a Sasuke, Tanjiro y a su hermanita Nasuke, que va para todos los hermanos Takus, ahí va, porque tenemos para todos. Y somos más mexicanos, tenemos a la cilantra y a la perejila. Y si comemos fruta, no solamente le echamos chile y claro. Y si estás casado, no solamente ves Netflix, sino ves Netflix and chill. Y si no sabes qué significa eso, busca un adolescente que te lo explique. Pero es mucho mejor elegir ambas que una sola. Aquí viene para todos nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos cristianos hay acá? Como cristianos deberíamos abrazar a ambas, a la fe y a la ciencia más que nadie. ¿Por qué? Porque nuestra fe está definida. Pero tenemos que aprender que hay cosas que siempre van acompañadas. No solamente una, sino ambas. Y ahora te lo quiero demostrar bíblicamente. Jesús fue 100% hombre, pero al mismo tiempo fue 100% Dios. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, esto de ambas, de no solamente una, sino y otra. Apocalipsis capítulo 22, verso 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Vamos a ver cómo vino Jesús en Juan capítulo 1, verso 14. Dice la Biblia que vino del Padre lleno de gracia y verdad. Vamos a ver cómo la Biblia nos comunica el hecho de la misma fe en la cual hoy creímos. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Amigos, podemos concluir que la fe y la ciencia son dos herramientas diferentes que nos ayudan a entender la verdad. Y esto resuelve el conflicto, porque no son iguales, son muy diferentes, pero se complementan. Dios no las creó para competir, las creó para cooperar.
Algunas veces ustedes han visto, a lo mejor, no creo que aquí en una playa de Tabasco, pero puede ser, han visto gente que está en la arena con un detector de metales, o en las películas, o en alguna serie. Yo, a ver, lo veo medio ridículo, pero hay gente que anda buscando tesoros o quién sabe, pero traen un detector de metales. Ahora, pregunta sin trucos. ¿Qué está buscando un detector de metales? Un metal. Está en la arena. Quiere decir que no detecta la arena, solo detecta metales. Por eso, tanto la fe como la ciencia son herramientas que Dios creó para que encontremos la verdad. Cada herramienta busca algo. Amigos, la ciencia busca la verdad sobre nuestro mundo natural, pero la fe revela la verdad sobre nuestro Dios sobrenatural. Y esto es muy, muy importante establecerlo. Porque, pastor, me duele acá. Aguántame tantito. ¿Puedo utilizar un don de palabra de ciencia para ver qué te está pasando? Sí se puede, claro que se puede. Pero Dios aumentó la ciencia. Vete con un doctor especialista y te va a dar un diagnóstico exactito. Y crearon unas máquinas que se llaman ultrasonido, resonancia magnética, que te meten y no tienes que orar. Ya ves que no te gusta mucho orar, te metes ahí y van a ver qué tienes. Son herramientas, porque si tú dices yo no creo en la ciencia, entonces nunca vayas a un doctor, nunca tomes una pastilla de esas que tomas como 40 pero te crees muy espiritual, porque es una herramienta. Y la ciencia Dios la creó para que busque la verdad del mundo natural. Pero la fe no es del mundo natural. La fe revela a nuestro Dios sobrenatural. Por eso científicamente nunca vamos a poder entender a Dios. Pero espiritualmente nunca le vas a entender sentido a la vida natural. Dios creó herramientas para cada cosa y no son competitivas, son cooperativas. La fe y la ciencia trabajan juntas. No son para derrumbar la fe, de hecho son para hacerla más fuerte. Leí un libro de un autor que se llama John Kavanagh, y el libro se trata de un relato de él buscando sentido para su vida y propósito para su vida. Y lo que realmente el 90% del libro fue que él empacó sus maletas y en aquel entonces se fue a trabajar con la Madre Teresa de Calcuta para ayudar a los pobres y todo eso, y estuvo con ella algunos meses, de hecho, en el campamento allá en Calcuta, trabajando con ella. Y en una ocasión tuvo la oportunidad de poder entablar una conversación con ella, y es ahí donde ella se ofreció y le dijo: ¿cómo puedo orar por ti? Y él le dijo: este es mi momento. Aprovechó y le dijo: ore por mí para que yo tenga claridad. Eso fue lo que él le pidió. A lo cual la Madre Teresa de Calcuta le responde, fue muy interesante la respuesta. Le dijo: muchacho, la claridad es lo último a lo que te aferras y es a lo primero que tú tienes que dejar ir. Él se sorprende y le dice: pero parece que usted lo que tiene es claridad en su vida y por eso hace todo lo que hace. Y esta fue su respuesta de ella: nunca he tenido claridad. Lo que siempre he tenido es confianza. Así que te ruego que confíes en Dios. Verás, hoy queremos que nos expliquen todo antes de hacer algo. Así no funciona la fe. La fe es que te tiras y luego le entiendes. No es de tener claridad, es de tener confianza. Y muchos de nosotros nos hemos estado haciendo preguntas toda la vida, lo cual no está mal. Yo les animo a que sigan formulando preguntas en su vida, porque vas a llegar a un punto. Pero hoy quiero decirte que en la fe en Cristo hay otro punto que cuando llegas es liberador. Y es algo que va mucho más allá de querer tener el control, saberlo todo. Y tiene que ver con esta fe en Dios, con esta fe en Jesucristo. Y eso es lo que quiero que pienses cuando pienses en la fe en Dios y en el cristianismo. Cuando pensemos en el cristianismo,
se trata más de tener todas las respuestas. Si tú piensas que en la fe vas a tener todas las respuestas, no funciona así, y te quiero explicar por qué. Porque si queremos tener todas las respuestas, más que tener fe en Jesús, es como si estuviéramos construyendo un castillo de cartas, de naipes, uno arriba de otras. Y si un día alguien desafía una idea que tú tienes de Dios, toda tu fe se va a derrumbar. Y eso fue lo que me pasó a mí de niño. Por eso quiero animarte que como cristianos, eso va a sonar chistoso, o a lo mejor a mucha gente le puede dar coraje o cringe. Aprende a pensar más científicamente sobre tu fe. ¿Qué significa eso? Hoy voy a hacer algo que mucha gente juró que nunca iba a pasar. Voy a usar algo que aprendimos en la escuela. Verás, muchas veces tenemos clases como álgebra, como trigonometría, y ahí estamos y reprobamos y nos vamos a extraordinario, especial 1, especial 2. Me encanta ese nombre que le ponen a los reprobados, especial 1. No eres especial, eres burro 1, burro 2, burro 3. Y hay gente que dice, ¿de qué me va a servir el binomio cuadrado perfecto en mi vida? De nada. No, sí sirve bastante. Pero hay una clase que yo creo que el 100% de todos los estudiantes, por lo menos aquí en México, tomaron, que se llama metodología de la investigación. ¿Cuántos tomaron esa clase? ¿Cuántos la reprobaron? Si a nadie le interesa eso, como que, yo quiero deportes. Así como que, eso no me interesa, pero ¿qué crees? Sí se usa. Porque hay algo. Mira, te estoy diciendo, quiero invitarte a que pienses más científicamente acerca de tu fe. Porque mira cómo es esto. Existe algo que se llama el método científico. Y el método científico te lo enseñaron en la escuela. Consta de 4 cosas Si tú quieres saber algo, primero formulas una pregunta. Y cuando formulas una pregunta, luego generas una hipótesis, que la hipótesis es mucho más atrás de una teoría. Es una hipótesis. Es una palabra muy fresa para poder decir se me ocurrió. Hipótesis es se me ocurrió. Cuando tienes tu hipótesis, el tercer paso del método científico es hacer pruebas. Empiezas a hacer pruebas. Es donde vemos muchos videos del año del caldo, la gente queriendo volar, se tiraba de una montaña y se morían. Porque tenían una hipótesis. La pregunta fue, ¿será que el hombre puede volar? Sale interrogante. Yo creo que si me pongo un tela con el aire, puede ser que por la aerodinámica yo intente el vuelo. Ahí está la hipótesis. La prueba, se suben a un cerro, se tiran y se fracturan la columna. Entonces llegas, no funcionó. Sacas tus conclusiones. Y ese es el método científico. Ahora, el método científico es un ciclo. Y eso es lo que amo de este método y de la ciencia y de todo esto. En la ciencia, cuando tienes una hipótesis que es refutada o desaprobada, no renuncias a la ciencia. ¿Sabes qué haces? Sigues investigando, buscas más pruebas y pones a prueba otra hipótesis. Pero ¿sabe por qué te quiero decir que pensemos en nuestra fe más científicamente? Porque como cristianos, cuando vemos que algo desafía nuestra fe, deberíamos de usar este método científico en nuestra fe. No, yo creí en Dios, pero el ujier me gritó, así que Dios no existe. Si se refutó tu hipótesis de Dios a través del ujier, no renuncies a Dios. Opta por buscar una comprensión más profunda de Dios. Porque es casi imposible, me atrevo a decir, estar 100% seguro acerca de algo, excepto que Dios es real. Es muy raro, muy raro estar 100% seguro de cómo es la gente. Voltea a ver el que está al lado. Algunos tienen cara de amargados, otros se están despertando, otros están sonriendo. Pero te digo algo,
Ni aún con la gente que vives en tu casa puedes estar 100% seguro de qué están pensando, de quiénes son y cómo se van a comportar. Sí o no, a veces se sorprenden y tú sorprendes a alguien. Es 100% seguro. Nadie puede estar 100% seguro de virus, bacterias y enfermedades. Es más, hace muchísimos años la ciencia decía que la Tierra era el centro del universo y que el mundo era plano. Hay gente hoy que dice que el mundo sigue siendo plano. No, mejor no digo nada de eso. Si tú crees eso, buena suerte. Y por ejemplo, cuando hace unos años, no tiene muchos años, de hecho cuando nació Valentina, los doctores tenían ciertas corrientes y afirmaban ellos de que lo mejor que un niño puede hacer es dormir boca abajo. Luego, unos años después, nació Rodri. Ah, no, el mismo doctor me dijo, no, boca abajo no está bien, que duerma de lado. Y luego nacieron otros chiquitos, porque aquí la gente tiene chiquito como paseo con huevos, ¿sabes? Bastante. No, que ahora boca arriba. Y por ejemplo, ¿sabían ustedes que hace muchísimos años cuando salió el tabaco para fumar, la gente decía que era muy bueno fumar? Hoy en día, miren qué dicen las cajetillas: fumar causa cáncer y te mata, y está el cáncer ahí de la lengua y la gente no lo ve. Cuando salió el vaping, decían, no, eso ya no fumen, mejor hagan el vape, porque eso sí es más, hasta el humo ese te pone más joven y oye, se está muriendo la gente con el vaping, porque es muy, muy, muy raro estar 100% seguro de algo. En algún momento, lo único que puedes estar seguro es que Dios te ama, que Dios existe y que Dios es real. De ahí en fuera, ni la gente, ni las teorías que dicen los doctores, nada puedes estar 100% seguro. Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque eso, aunque no lo creas, trae paz. ¿En qué sentido? Y créame que soy quisquilloso, soy preguntón y me gustan saber las cosas. Siempre ando diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en mi vida llegué a este punto. No tienes que saber todas las respuestas a cada pregunta para confiar en Jesús, porque siempre se va a necesitar fe. El día que tú digas o llegues a la conclusión de que ya conoces totalmente a Dios, ese día estás listo. Porque la vida en Cristo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre se va a necesitar fe. Siempre va a haber algo que no se te va a ser respondido. No porque no haya respuesta, es porque si se te responde, dejas de creer. Es porque si se te da una respuesta, dejas de buscar más profundamente a Dios. Y por esa razón, la ciencia y la fe no son enemigas, cooperan. Y quiero mostrarte 3 cosas rápidamente de cómo en la Biblia y en la existencia de todos nosotros, la ciencia y la fe cooperan y no compiten. Y lo primero es que mira el principio de todo. Y el mejor lugar para poder ver esta parte relativamente es ver el primer versículo de la Biblia, el primerito. Génesis 1:1 dice lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Okay. Hace más de 3000 años las escrituras dijeron: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero hace menos de 100 años la ciencia confirmó, un poquito atrasada la ciencia, pero confirmó que el universo tuvo un comienzo. Y eso es interesante porque fue mucho antes de la teoría del Big Bang. La mayoría de los científicos decían antes de 100 años que el universo era eterno. Eso es lo que ellos decían. Y lo perjuraban y quemaron gente por decir lo contrario. Pero hace 100 años dijeron: me equivoqué. Creo que el universo sí tiene un principio. ¿Y por qué no querían reconocer que tiene un principio? Porque si la ciencia reconocía que el universo tiene un principio, tenía que haber un iniciador de todo.
por la ley de la causa y el efecto. La causa tenía que ser fuera de sí mismo, que causara que el mundo existiera. Y como cristianos, nosotros decimos, pues claro, Dios es eterno. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero la ciencia no llegaba a ese punto hasta hace 100 años. Ahora la ciencia apoya, junto con la Biblia, que el universo tuvo inicio y que alguien tuvo que crearlo todo. Alguien tuvo que iniciarlo todo. ¿Te das cuenta? Fe y ciencia pueden cooperar juntas. Ahora, hablando de ese mismo universo, lo segundo en lo cual cooperan es que quiero que mires el diseño del universo. Mira muy bien. Génesis capítulo 1, segundo versículo. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se cernía o se movía sobre las aguas. No es que Dios tomó o vio la serie de Netflix de María Kondo y organizó todo, sino que Dios empezó desde el caos a poder crear la luz, las tinieblas, el cielo, la tierra, la expansión, el pasto, las semillas, los animales, los océanos. Luego trajo al hombre, trajo todo el ambiente y luego puso a la creación ahí misma. Y todo tiene sentido, todo tiene ciclo. ¿Se acuerdan en la escuela del ciclo de la lluvia? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ciencias naturales, tercera de primaria. ¿Se acuerdan los dibujitos del libro del hacer que se rompía la hoja? Llueve, caen las montañas, queda el agua, sale el sol, se evapora el agua, se vuelven las nubes, vuelve a llover. Y es un ciclo continuo. Bueno, Dios hizo todas estas cosas. Y esto lo determinó la ciencia. O sea, lo que les voy a decir lo determinó la ciencia, que es imposible ser el resultado de una oportunidad y de una casualidad aleatoria. Lo determinó la ciencia. Nosotros decimos en la fe que ese es el resultado de un diseño divino. Y es lo mismo. Estudios científicos, de hecho, demuestran que el universo tiene alrededor de 150 constantes científicas. Constantes. O sea que son en los astros, son astronómicas y todo eso. Y se diseñaron perfectamente para que la vida exista. Si una de ellas no está, todos nos morimos. Por ejemplo, el eje de la Tierra, que tiene 23 grados, si se inclina 1 grado, ¿qué cree que pasa? Todos nos morimos. Ya conmigo, todos nos morimos. Otra constante, que son más de 150, es que la distancia que tenemos del planeta Tierra al Sol, ojo, si solamente se moviera 3 partes de 1 centímetro, ¿qué cree que nos pasa? Todos nos morimos. Si la rotación de la Tierra es un poquito más rápido o un poquito más lento, ¿qué cree que sucede? Si el Cruz Azul gana un torneo, son constantes astronómicas científicas. Y si Roger Penrose Washanwer, así se llama el tipo ese, científico ateo, de esos que dicen que Dios no existe, calculó la probabilidad de que el universo tenga un diseño tan preciso y dio este número, si lo pueden poner en pantalla. Es 1, o sea, la probabilidad de que 1 entre 10 elevado a la décima por 123. O sea, para tener perspectiva, si ponemos todos los ceros que hay en este número, darían para que recorrieran toda la galaxia y le faltarían ceros. ¿Por qué lo digo todo esto? O vamos a ponerlo en cómo entendemos este número. O sea, el hecho de que el diseño del universo sea tan preciso, tan exacto, sin capacidad de que sea aleatorio o a la espontánea, es igual a que tú te saques la lotería 10,000 veces seguidas y que cada vez que vas a cobrar el boleto te parta un rayo. No, esto no lo estoy inventando yo, esto es lo que salió en la probabilidad. Y que cada vez que te parta un rayo, tu crush te haga caso. Eso sí lo inventé yo.
Eso es más o menos para entender qué tan raro sería que eso sucediera, que fuera todo onda del azar y onda de probabilidades. De hecho, otro científico ya difunto, Christopher Hitchens, dijo esto, ateo, cuando vio este estudio científico, dijo lo siguiente: este es el argumento más convincente para la existencia de Dios. Los ateos dijeron que por ver y analizar científicamente todo lo que sucede en el universo, todo lo que sucede en la vida, que es tan exacto, dijeron, nosotros los ateos decimos que esto es el argumento más convincente para decir, creo que sí existe un Dios. Ahora, estos viejitos llegaron a esa conclusión ahora. Hace miles de años en la escritura, un salmista, un pastor de ovejas, escribió esto en el Salmo 110, Salmo 19, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos muestran su artesanía. Día tras día siguen hablando. Noche tras noche se lo dan a conocer. No necesitas estudiar en Harvard para poder saber que esto no es probabilidad, sino que hay alguien que diseñó el universo. Solo tienes que voltear a ver al cielo y decir, sí, es cierto, existe un Dios. La ciencia hoy acaba de decir, sí es cierto, tiene un inicio el universo y alguien lo creó y lo creó perfectamente. Debe de haber un Dios. La fe dice, siempre ha habido un Dios. Es más, la fe le dice a la ciencia, apúrate. Lo voy a decir como dicen las mamás mexicanas, apúrate, güey. Porque la ciencia siempre va atrás de la fe, pero no significa que es enemigo de la fe. Coopera porque es una herramienta para poder buscar la verdad en el mundo natural. Y por último, ya te dije que miraras el inicio, el principio, que miraras el diseño del universo. ¿Dónde más la ciencia y la fe cooperan? Quiero que mires la resurrección de Jesús. Pastor, yo creo que eso lo habló el domingo pasado. Sí, lo hablé el domingo pasado, pero lo quiero insistir. ¿Por qué razón? Porque la fe es el fundamento de nuestra fe. No es la crucifixión, es la resurrección. El cristianismo es único y lo quiero explicar por qué es único. Se dice que es la única, que nos ponen esta etiqueta que se llama religión, pero la fe en Dios no es religión, pero el cristianismo es la religión infalsificable. ¿Por qué razón? Porque la evidencia de nuestra fe está basada en la resurrección de nuestro fundador. Y eso está demostrado científicamente que Jesucristo ha resucitado. Y nosotros mismos, en la palabra de Dios, está escrito que si la resurrección no hubiera ocurrido, nuestra fe sería vana. Es decir, si no existe resurrección, se cancela nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15, verso 14, Pablo escribe lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y nuestra fe es. Y en esto de la resurrección, tanto la fe como la ciencia ya se pusieron de acuerdo y han cooperado juntos. Y hay lo que les voy a mencionar ahorita, los 6 hechos básicos que rodean la resurrección de Jesús. Esto es científico. Usted lo puede buscar en internet, meterse a todos los foros de discusión, en la gente que probó todos estos estudios y estas ondas científicas. Ahora, esa es una lista de hechos por investigación que hizo Gary Harban, otro Washington ahí, usted lo puede buscar. Y él buscó alrededor de 3,400 fuentes para poder llegar a estos 6 hechos. No son teorías, no son hipótesis, son hechos. Y para poner uno de ellos, él tuvo, de esas 3,400, tuvieron que estar 100% de acuerdo todas las fuentes que él investigó. Y esto fue el primer hecho científico de por qué la resurrección sucedió. Se dieron cuenta que Jesús era una persona real y murió por crucifixión romana. O sea, esto es un hecho científico. No es una historia de que nos sacamos por algún lado para contarle un cuento a los niños y darle a tole con el dedo a la gente. Jesucristo fue un hombre real que existió y murió por crucifixión romana. Eso no es Biblia, eso es un hecho
científico. Ahora, ¿cuántos sabemos que la Biblia dijo eso hace muchos años atrás? ¿Y qué le dice la fe a la ciencia? Apúrate, güey, vamos muy atrasado. Lo segundo que científicamente llegaron es que los seguidores de Jesús experimentaron lo que creían eran apariciones reales de un Jesús resucitado. Una vez más, no es Biblia. Eso fueron 3,400 fuentes que se investigaron y 100% estuvieron de acuerdo que los discípulos de Jesús experimentaron apariciones de un Jesús resucitado. Tercero, debidas a esas experiencias de Jesús resucitado que ellos vieron, esos seguidores estaban dispuestos a morir por su fe en la resurrección de Jesús. No es Biblia, esos son hechos científicos. O sea, estos seguidores de Jesús murieron de las formas más horrorosas porque habían tenido una experiencia con un Jesús resucitado. Cuarto hecho científico: la iglesia cristiana comenzó justo después de que Jesús fue crucificado. Justo donde Jesús fue crucificado, en la ciudad de Jerusalén. Ahora, estos estudios tienen como 30, 40 años de existencia. Hace más de 2000 años, en Hechos está bien descrito, bien desglosado que la iglesia comenzó en Jerusalén. Una vez más, la fe le dice a la ciencia. Usted ya sabe qué le dice. 5. Santiago, el hermano de Jesús de sangre, que también nació de María, su hermano físico, no fue cristiano hasta después de creer que vio a Cristo resucitado. No es Biblia, eso es un hecho científico de 3,400 fuentes que los 100% tuvieron que estar de acuerdo. Y número 6, Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pasó de matar cristianos a iniciar iglesias porque tenía una experiencia con quien creía que era el Cristo resucitado. Una vez más, no es Biblia, son hechos científicos. Mira el principio. Se había ayudado con el piano. Mira el diseño del universo. Mira la resurrección de Jesús. La fe y la ciencia no se pelean, no compiten, ahora cooperan. Porque son herramientas que Dios creó. Las dos. No necesitas escoger entre una y la otra. Puedes escoger ambas. Ahora, ¿puedo ponerme ahora personal con ustedes? ¿Me dan chance de eso? Si tú me preguntas personalmente a mí, ¿por qué creo que Jesús es real? Hablé 42 minutos de que la ciencia y la fe son herramientas y se cooperan. Pero personalmente, yo no creo que Jesús es real por lo que dice la Biblia, ni por lo que ha descubierto la ciencia. Quiero ser muy sincero con ustedes. Yo creo en Jesús porque Jesús me cambió. Toda la vida me puedo pasar buscando 20 versículos que no se contradigan. Puedo ir buscando 20,000 teoremas, 40 hipótesis, 30 teorías, hechos que investiguen y que digan. Pero eso nunca le va a llegar ni al 0,001% de la razón de mi fe. La razón de mi fe no está basado en un hecho científico, ni siquiera en una porción de la escritura. Que no quiero que se me asuste, ahorita voy a aterrizar esto. Está basada en que Jesús me cambió a mí. Me daría mucha pena decir lo perdido que yo estaba
y lo quebrantado que yo estaba. Ya no podía seguir con mis mentiras con nadie, ni podía seguir con el dolor que llevaba en mi alma. En ese proceso, por supuesto que lastimé mucha gente a la cual yo decía que amaba, porque sí la amaba, pero con mis acciones lastimé mucha gente. Y un día Jesús me buscó, me encontró y me salvó. Y el saber que Él tuvo esa acción, que me amó tanto, que Él se acercó a mí, que me dio mi lugar, que me limpió. No tuve más opción, no tuve que sacar ninguna ecuación lineal, ni sacar ningún límite, ni buscar algún versículo que me lo confirmara. Solamente tuve que decir: si este hombre me amó así, me perdonó así, limpió mi vida, y súmale que dijo que iba a morir, lo predijo y lo hizo, yo creo que yo quiero seguir a este hombre. Yo creo que yo quiero seguir a este Jesús, porque lo que Él dijo lo hizo y lo estoy experimentando. Cuando voy a la Biblia y la leo, comencé diciendo esto: es pan a mi alma. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Lo que dice ahí está plasmado en la mente y el corazón de Dios. Pero hay mucha gente que también ha leído la Biblia y la ha utilizado para juzgar a otra persona, para hacerle daño a otros. Las grandes guerras han salido porque alguien leyó algo ahí y fue y mató a miles y millones de personas. Puedes saber, el diablo se sabe la Biblia de Génesis a Apocalipsis, se la sabe de pasta a pasta, pero nunca ha permitido que esa palabra escrita se vuelva una palabra rema. Nunca ha permitido que el logos se vuelva rema. Lee la Biblia todos los días, pero no por religión, no por tradición, no por rutina. Léela porque crees. No léela para creer. Léela porque crees en una experiencia que tienes con Jesús. Y te garantizo que cuando lees la Biblia creyendo en Dios, eso cobra vida. Esa palabra, no sé cómo describirlo en el español, ni en el inglés, ni en el francés, ni en el suajili. Es la mente de Dios, es el corazón de Dios. Y da la casualidad, y lo digo sarcástica e irónicamente, que cuando tienes alguna duda y pregunta, hasta hazte como el católico si quieres, o ya si no usas de papelito, agarra la aplicación y hazle así, y donde caiga lo que leas va a cambiar tu vida, porque crees. Porque crees. Y dices: mira lo que me salió hoy. Yo digo: no me digas. Si tú crees que por lo que leíste hoy, que era tan real para ti, que tenía todo que ver porque coincidió, si crees por eso, tu fe está muy débil. Pero si antes de leerla ya crees que Dios es real, entonces todo va a tener sentido. Todo va a tener sentido. Lo que quiero entender, amigos, es que muchas veces necesito una palabra para creer. Necesito que me salga el versículo exacto para creer. Necesito que alguien me diga algo para que me dé una señal para creer. Entonces toda tu vida nada va a ser suficiente. Ningún hecho científico, ningún versículo, ninguna palabra profética, ninguna predicación, ningún video de YouTube va a ser necesario. Nada va a ser suficiente, porque siempre vas a querer algo más. Tu fe va a estar así. Yo creo en Jesús porque Jesús me cambió.
Esa es la razón. Ok, pasó chido, qué bueno. Pero sigo teniendo preguntas. Bienvenido a la fiesta de la vida. Todos vamos a tener muchas preguntas. Todos. Yo vivo con preguntas todo el tiempo, todos los días. Dios me sigue respondiendo. Y hay unas que yo lo sé que a propósito no me las responde. ¿Sabe por qué? Para que siga usando mi fe. Siga usando mi fe. Pastor, ¿eso significa que entonces a veces voy a tener dudas? Sí. Pero te repito, tus dudas no descalifican tu fe. Van a existir. Van a pasar cosas en tu vida fuera de tu control. Pero si yo hice esto, ¿por qué me está pasando esto? Eso sacudió tu fe. Necesitas un hecho científico y alguien que venga de otro país para que te dé una palabra para que creas. No. Bueno, yo no. Aunque ningún profeta me hable, aunque ningún versículo coincida, aunque no tenga ninguna prueba tangible científica, he decidido creer en Jesús. He decidido que mi fe no está fundamentada en la sabiduría de hombres ni en la letra de los hombres. He decidido que mi fe está fundamentada en el poder de Dios, en que Jesús es real por lo que he experimentado con Él. Hoy en día, saber mucho es bueno para muchas personas. Hablar muy bien es bueno para otros. O dar la imagen de super mega ultra espirituales, igual muy importante para muchos. Pero ¿cómo queremos ser conocidos por otros? Esa es la verdadera pregunta. ¿Quieres ser conocidos por tus hechos? Porque sanaste enfermos, echaste fuera demonios, lo cual es maravilloso. ¿O quieres ser conocido por responder preguntas difíciles a las personas? Lo cual, créeme, a veces trae mucha luz a muchas de ellas que tienen dudas. Es genial. O quizá quieres ser conocido por la defensa del evangelio y de la doctrina que tienes, lo cual suena impresionante. A veces ganas tu punto, pero pierdes el alma de alguien. ¿Qué tal si nos vamos a lo que Juan escribió en el capítulo 17, en la única oración documentada de Jesús? Dijo: Padre, yo te pido que sean uno, como tú y yo somos uno, y que se amen unos a otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué tal si en vez de querer sonar inteligentes, preparados, elocuentes, defensores, espiritualoides, les digo sinceramente, prefiero ser conocido por el amor? Prefiero ser conocido como Jesús oró, que quería que la iglesia fuera conocida, por cómo nos amamos, no por qué tanto peleamos o por qué tanto pleito le echamos a otras religiones o a otra gente que no cree lo mismo que nosotros. Prefiero ser conocido por alguien que dejó a un lado el querer ganar la razón y su punto y amó sin condiciones, porque al final del día eso es lo más parecido que podemos llegar a ser a Dios. ¿Queremos seguir sus pisadas? Amemos como Jesús amó. Actuemos como Él actuó. Jesús mismo dijo: aprendan de mí que soy manso, que soy humilde. En la Biblia la única escena que vemos de un Jesús agresivo fue en el templo con los religiosos, con los que se estaban aprovechando de la gente de la iglesia. Volteó mesas. Yo creo que Jesús era de plátano y cacao, porque agarró una cuarta y empezó a cuartear gente.
Léanlo en su Biblia. Dice que agarró un látigo. Si hubiera estado por aquí en Belisario Domínguez, agarra una riata de esas y empieza a cuartear gente, porque los sacaron de sus casillas. La misma gente de la iglesia, los religiosos, los fariseos, los vendedores. Y dijo: mi casa será llamada casa de oración. ¿Puedo creer en la ciencia y en la fe? Sí puedes creer. En ambas son herramientas. Pero tu fe y la mía debería de estar basada en nuestra experiencia con Jesús en vez de confirmaciones ilimitadas. ¿Cuántos versículos quieres? ¿Cuántos hechos científicos quieres? ¿Qué necesita Dios hacer para que creas? Te digo la respuesta: no necesita hacer nada. Él solo es. La decisión de creer está en nosotros. Está en nosotros. Y cuando decidimos creer, amigos, te despiertas, literal, y entra un rayito de sol por tu ventana y tiene sentido. Se te va el agua y dices: qué bárbaro, se me fue el agua. Significa que mi alma, y todo empieza a tener sentido. Quedan 2 huevos. Ay, Señor, me estás diciendo que yo le eche ganas a la vida. Tiene sentido. Discúlpeme, yo así vivo. Todo tiene sentido. No porque tengo 40 confirmaciones, no porque vino alguien de una bata blanca científicamente a decirte: no, la ciencia ya lo confirmó. O no porque me digan: hay 40 versículos, tengo 30 palabras proféticas. No, es porque decidí creer en alguien que cambió mi vida de adentro para afuera. Tenemos días malos, tenemos días muy malos a veces. Pero en vez de sumergirme en una tristeza por un día malo, mi experiencia con Jesús me dice agradecer por lo bueno que tengo. Eso no te lo da la ciencia, ni te lo da 40 confirmaciones de profetas. Solo te le da una experiencia personal con Jesús. Solo eso te lo da. Dejemos de buscar cosas para creer. Creamos para encontrar lo que necesitamos. Es muy diferente. Disfrútenlo. ¿Qué?